Este es su programa Tijuana, lo que el tiempo se llevó. Es un programa con base histórica muy importante sobre la región Tijuana, lo que el tiempo se llevó. Un recorrido por la historia de la región y sus protagonistas. Adelante, compañero. Sí, gracias, don Mario. Ismael es nuestro capitán. Tenemos una satisfacción especial el día de hoy, que es 15 de julio del año 2015, y está con nosotros un gran amigo nuestro, Josué Beltrán Cortés, que la verdad que no entendemos. Estamos hablando de profesiones. Tenemos que preguntarle, ¿por qué decidiste ser historiador? Híjole, antes que nada, buenas tardes. Gracias por la paciencia, gracias por la invitación. ¿Por qué decidí ser historiador? Por muchas razones. La revisión de la historia nos permite corregir el rumbo que vamos a seguir a futuro. Digo que es un cliché porque la historia no es pitoniza, la historia no es adivina. Sin embargo, la utilidad del pasado reside en cuestionar lo que está pasando en el presente y viceversa. La historia, más que para revisar el pasado, sirve para cuestionar lo que estamos viviendo en el tiempo presente. Y a partir de lo que vimos en el tiempo presente, le hacemos preguntas al pasado para poder entender y entonces sí, al menos brindar una explicación para poder solucionar los problemas que la realidad presente nos ofrece. Es decir, yo decidí estudiar historia porque le encontré utilidad pensándola como historia-problema, historia-problema. La historia debe ser algo más que una narrativa bonita. La historia debe ser algo más que un simple cuento. La historia tiene que tener utilidad social. Y bueno, pues por eso la decisión que tomé, porque como te he platicado en otros espacios, en ocasiones anteriores, yo quería estudiar medicina. Pero me di cuenta que la historia pues es útil y pues aquí estamos. Y no ha sido fácil. Seguramente para tu familia, cuando decidiste, voy a ser historiador, iba a ser médico, ahora voy a dedicar a curar la sociedad. ¿Qué momentos tan especiales en tu familia? Obviamente, si eres historiador, también debes tener tu propia historia. Tienes que tener el famoso investigar el árbol genealógico. ¿De dónde vendrá esa pasión por la historia en ese árbol genealógico? Pues mira, resulta que muchos de mis familiares, si no es que la mayoría de los que viven en Michoacán, son profesores. Y mis abuelos, mis bisabuelos siempre hicieron énfasis en la utilidad de estudiar el pasado. Tenemos personajes ahí pues sobresalientes en la familia. Un cacique que llevó el nombre de Braulio Lemos, y él siempre pues hizo énfasis en que pues, la historia sirve de algo. Siempre estaba platicando pues a nivel anecdótico, lo que él vivía con los jefes políticos en turno, lo que le tocó ver en la revolución, sobre todo lo que le tocó ver en la cristiada. Y pues yo pienso que de ahí hay una buena parte de la familia que se dedica a la docencia, y muchos de ellos son precisamente profesores de historia. Mi madre quiso ser profesora incluso, bueno, ese proyecto quedó trunco, pero pues yo pienso que proviene de esos profesores que se han dedicado a revisar el pasado. ¿Te podemos preguntar dónde naciste? Claro, nací en Tijuana, hace 33 años. Hace 30. Así es. Tienes 33 años. Así es todavía. La edad de Cristo. Eso dicen. Así. Fíjate que la pasión por la historia es como un virus, porque se va uno contagiando y va uno queriendo escudriñar un poco más, primero en la familia y después en el entorno donde vive. ¿O qué te parece a ti, Maribel? Tenemos aquí un historiador. ¿Qué pregunta sale hacia él? Bueno, primero es un orgullo tener gente tan joven y que desde el principio tenga esas ganas de conocer. Estoy totalmente de acuerdo que siempre hay que conocer las raíces para poder identificarnos. En especial en una ciudad como Tijuana, ¿no? Y un tijuanense que también ame su ciudad, su historia, más la demás historia, pues es muy, muy admirable para mí. ¿Y qué le preguntaría? Pues
¿cómo seguiría escribiendo la historia de Tijuana? Es una ciudad cambiante, todos los días va escribiendo historia y tiene una historia muy nueva. Entonces, ¿qué harías tú como para seguir y que la gente, los jóvenes amen la historia? Así como tú la amaste desde antes, pero tú tenías un entorno que te llevó a ello. Y a los jóvenes o las familias que no tienen ese entorno, ¿cómo los acercas a la historia? Una pregunta interesante. ¿Cómo los acercaría incluyéndolos? Yo he encontrado, mejor dicho, en mis investigaciones, que sí hemos procurado construir un discurso de la historia de Tijuana, un discurso blanco, un discurso bonito, un discurso amable, pero al mismo tiempo estamos cometiendo muchas exclusiones a nivel cultural y a nivel social. Para que la gente se acercara a esta historia, lo que yo haría, o lo que quiero hacer, mejor dicho, es, bueno, construir una visión de la historia, pero una visión crítica, señalar desde la historia social, desde la historia cultural, los excesos que el discurso tijuanense ha venido cometiendo. Estamos dejando fuera de la narrativa a muchas personas que se siguen incorporando a la ciudad, jóvenes. Yo le he platicado en ocasiones a Pepe, yo he encontrado en comunidades del este de la ciudad, como por ejemplo el Maclovio Rojas, el Niño Artillero, hay niños que no saben que Tijuana tiene playa. Y no saben que Tijuana tiene playa porque nunca han estado en la costa de nuestra ciudad. Y eso se debe a muchísimos factores, a factores de índole social, a factores de índole económico, pero también a factores de índole cultural. Son niños que nunca han salido de la comunidad. También le platicaba en alguna ocasión a Pepe, yo tengo un vecino, ya padre de familia, que no sabe que Tijuana tiene un CECUT, un Centro Cultural Tijuana, por ejemplo. A lo que voy es de que a este tipo de personas hay que incluirlos en la narrativa. Yo pienso que esta situación no se soluciona con la simple promoción cultural, no se promociona con spots en la televisión, con spots en los radios, sino creando, incidiendo a nivel cultural, a nivel imaginario en ellos, decirles, sabes que pues es que tú también eres parte de la ciudad, y la ciudad no únicamente es la máquina donde trabajas, la ciudad no es únicamente, me da pena decirlo, pero lo voy a decir, la ciudad no es únicamente la pobreza en la que vives, sino la realidad de la ciudad es esta, incorporarlos en este discurso, porque si bien hemos luchado mucho, y de hecho es algo que comento yo en el libro que me acaban de publicar, por cierto, si hemos luchado históricamente contra ese discurso descalificado y estigmatizante denominado como leyenda negra, al construir su contradiscurso, la leyenda blanca, seguimos excluyendo a esas personas que pues no conocen bien a bien su ciudad, piensan que todo se restringe a la comunidad en la que viven o al trabajo que desempeñan, pero pues tenemos una realidad más que diversa, más que multidimensional, y pues lo que yo haría es precisamente denunciar estos hechos para reconstruir o para reconstituir una historia, pero en esta ocasión con una versión crítica, con una versión social y sobre todo cultural. Bueno, y ahora vamos de lleno a tu último triunfo. Sembraste árbol y en este momento escribiste ya un libro. Así es. Vamos a hablar de él. ¿Cómo se llama? ¿Por qué le pusiste así? ¿De qué se trata? En fin, adelante. Pues mira, el libro se titula Como deben mirarnos. Como deben mirarnos. Como deben mirarnos, la fotografía como tecnología de la reconstitución discursiva del yo, los tijuanenses y su leyenda blanca. Este texto, que fue publicado gracias a la confianza, a la paciencia también que me tuvo la maestra Elizabeth Acosta Mendía, quien es directora del archivo Pablo L. Martínez, obedeció o se desprendió de una realidad histórica que nuestra ciudad sí vivió, la época de la prohibición, o mejor dicho, el impacto de la prohibición estadounidense en nuestra ciudad. Bueno, pues, es una realidad exagerada, es precisamente por eso que se denomina como leyenda negra. Esa leyenda que dice que pues Tijuana es lo peor, que Tijuana es la capital del vicio, y etcétera. Como fue el discurso o el metarrelato, como yo denomino en mi texto, en mi tesis, en mi libro, como es el metarrelato que permeó en el imaginario, pero en el imaginario de los otros, no en el imaginario de los tijuanenses, es un relato o un metadiscurso que le dio la vuelta al mundo, primero a través de fotografías que se fueron comercializadas como tarjetas postales, después a través de la literatura, después a través del cine. Históricamente los tijuanenses han buscado limpiar esa imagen. Surgen incluso historiografías dedicadas única y exclusivamente para ese fin. Por ejemplo,
Uno de los primeros libros que expresamente desde la introducción dicen eso, pues es el de Conrado Acevedo, el de ensayo monográfico sobre Tijuana, si mal no recuerdo el título. Él desde el prólogo, desde la introducción está diciendo: escribo este libro porque estoy cansado de que en el centro del país digan que Tijuana es tal cosa. Y empieza a escribir a partir de sus memorias, y a partir de entonces, estoy hablando de un texto que fue publicado en los años 50, a partir de entonces dice el historiador Paul Vanderwood, o decía el historiador Paul Vanderwood, que la preocupación histórica de los tijuanenses ha sido precisamente limpiar su imagen. Y él lo ve no en el contexto de los años 50, que empiezan a aparecer estas historiografías que yo denomino como localistas en este libro que comentamos en la tesis de maestría. Paul Vanderwood dice que el fenómeno él observa antes de los años 50, de hecho en el 38, en el contexto de lo que pasó con Juan Soldado y etcétera. Lo manejo con cuidado porque es un tema doloroso para la ciudad y para la comunidad. Después de los acontecimientos, por lo que pasó, los amotinamientos, dice Paul Vanderwood, pues la ciudad hace una pausa, reflexiona por primera vez sobre sí misma la sociedad, y empiezan a preocuparse cómo los van a ver a futuro. En el Inter, y de forma anterior a esto, tenemos la presencia de la profesora Josefina Rendón Parra. Rendón Parra construye una idea blanca de la historia, una idea más que bronce, una idea más que de historia de bronce, una idea también de leyenda, y el historiador Antonio Padilla acuña precisamente el término de leyenda blanca, pero ni Antonio Padilla, ni mucho menos Josefina Rendón llenan el concepto, simplemente dicen que es una historia o es una visión de la historia reivindicativa, una visión de la historia que lucha precisamente contra este estigma de la leyenda negra, que pues proviene, y como diría el historiador Erich Michael Schanz, proviene de las industrias de los placeres arriesgados. Cuando a los tijuanenses les preguntamos sobre estos fenómenos, todos identifican la leyenda negra, todos identifican la leyenda blanca, aunque sea la primera vez que utilizan el término. Como conocen la leyenda negra, por oposición definen la leyenda blanca, pero a mí me llamó mucho la atención que nadie hablaba de la historia, ni tampoco de los historiadores, a pesar de que pues sobran libros de historia de Tijuana, aquellos que se han construido desde la memoria personal, desde la academia e incluso también desde los esfuerzos institucionales. Sabemos que desde el 89, desde 1989, pues el ayuntamiento ha hecho esfuerzos por publicar libros sobre historia de Tijuana. Tú mismo, Pepe, has publicado calendarios. A mí me llamó mucho la atención que la comunidad tijuanense, o aquellos que se autodenominan como verdaderos tijuanenses, no hacían alusión a los libros de historia ni a los historiadores más que a su memoria, pero sí hacían alusión a la fotografía, y particularmente esto se debe, yo pienso, a la sobreexposición que la obra de Kingo Nonaka ha tenido. Tanto la fotografía del 24, que tú publicaste como calendario que has utilizado en diversas ocasiones, pero también esta exposición que fue organizada por el Archivo Histórico de la Ciudad a partir del 2002, la exposición de Nonaka en Tijuana, una retrospectiva fotográfica de la Tijuana de antaño. Esa exposición ha sido sobreexpuesta, ha sido incluso organizada, reorganizada, inaugurada prácticamente cada año, ha sido sobreexplotada, pero ha sido insertada ese tipo de fotografía, no necesariamente la de Kingo Nonaka, pero ese tipo de fotografía que yo denomino en mi libro como una fotografía que obedece a la lógica del álbum de familia, porque muestra la mejor cara del momento, la cara más amable, la convivencia social, la civilidad de Tijuana, festejos de fiestas patrias, etc. Los tijuanenses se utilizan como una evidencia indiscutible de sus verdades, es decir, de esas verdades que dicen que no, que Tijuana nunca tuvo vicio, que la culpa de que Tijuana sea lo que es en el discurso negro, por supuesto, la tienen los que vienen de fuera. Entonces eso es lo que yo hago en el libro, utilizar la fotografía para explicar esta reconstitución discursiva, porque los tijuanenses rompen con todos los discursos que han sido construidos sobre ellos, sea por parte de los otros o incluso de los otros, incluso por parte de nosotros mismos como historiadores. Vamos a ir a una pausa, estimado Josué. Maribel, volvemos, estamos en Tijuana, lo que el tiempo se llevó, y estamos recabando aquí personajes. Aquí está con nosotros Josué Beltrán Cortés. Gracias, muchas gracias. Están escuchando a